Grupo, espero preguntas. Ingeniero, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Suéltela. En el ejercicio que hicimos en el tema 4 de principio de incertidumbre, usted igualó los dos impulsos de las dos ecuaciones. Puso que la variación del impulso por la variación de x es igual a la variación de la energía por la variación Ya, del tiempo. ya. Y de ahí usted despejó la variación del tiempo y donde pone la variación de la energía, reemplazó la energía cinética. ¿Eso se puede Delta, hacer? Ajá, la delta de E lo reemplazó con la energía delta P cinética. de X por delta X es igual a delta T por delta E. Esta relación, ¿no es cierto? Sí, de ahí despejó usted la delta de T. Eh, Ajá, esa. sí, aquí por ejemplo, esta energía por si acaso es la energía cinética, dependiendo si tiene información. Por ejemplo, aquí yo puedo despejar que delta T es igual al impulso, que es la velocidad y todo, a delta P de X por delta X sobre delta E. Pero en este caso se refiere a la energía cinética de la Sí, partícula. ajá, usted puso ¿Okay? esta fórmula que la energía es igual Ajá. al impulso al cuadrado por dos veces la masa. Y eso Sí, es, usted lo reemplazó en la variación de la energía cinética. Eso le sí. preguntaba si se puede hacer o no. Le Porque, explico cómo es el asunto. Por ejemplo, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Se ubica? sí, Ya. Ahora vea lo que voy a hacer. Si aquí multiplico por m y divido entre m, sigue siendo la energía cinética. Pero esto es igual, abajo en el denominador, dos veces la masa, y aquí queda la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Pero este es el impulso, entonces esto es igual el impulso al cuadrado sobre dos veces m. Es decir, usted puede utilizar esa relación. ¿Y por qué utilicé esto? Porque como ya tenemos el impulso, entonces es más fácil trabajar así. Pero si no tuviéramos el impulso, usted puede trabajar de esta manera, pero vea que aquí he multiplicado solo por 1, para multiplicar aquí al cuadrado, quedan 2m. Entonces, esta es una forma de escribir también la energía cinética. Todo ingeniero, normal, por si acaso. entonces, está bien, digamos, que reemplacemos la energía cinética en la variación de la energía cinética, ¿está bien? Sí, 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 Podemos hacer claro. lo mismo con la velocidad o con... Lo que pasa es lo siguiente, si escribo la variación de la energía cinética, entonces esto es igual a un medio de la masa por la variación de la velocidad al cuadrado, y esto es equivalente por la variación de P El lujoso al día de hijo de cuadrado Cristiano sobre Ronaldo. 2M. Bueno, empezando, un lujazo es que es el único niño que puede decir, bueno, es que mira, mi papá es Cristiano Ronaldo. O sea, ¿ustedes han visto el lujazo de fiestas de cumpleaños que tiene este niño? O sea, a las Stormy se le queda pendejo. O sea, no, pero sí. Tiene el gran privilegio de ir a todas las premiaciones de su papá. Por supuesto que tiene yate y avión privado. Que te lleven a dar Parece un que hay, tour en parece helicóptero que hay no un es cruce de problema. audio, ¿no? Bueno, esta imagen habla por sí sola. Cristiano le... Ya. A ver, la pregunta que me decía si la energía cinética puedo escribirla así, sí, aquí está la variación de la velocidad y aquí está delta P al cuadrado. Entonces sí se puede escribir como está escrito aquí. ¿Ok? Ingeniero, entonces la variación de la energía cinética sería igual a la energía cinética. No, aquí la variación de la energía cinética es igual a la variación. Aquí, este es delta P, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir delta P al cuadrado. Ahí está, delta P. Si escribo variación, tengo que escribir variación aquí y variación aquí, ¿sí? Pero asumiendo de que es variación, se puede escribir directamente, pero en el contexto
de este dato de aquí. Sí, porque En otras palabras, en la fórmula que usted lo reemplazó, está reemplazando la variación de la energía cinética. ya, no hay problema. La Pero variación de la energía cinética entonces es igual a la variación del impulso, solo que yo no le puse esto, pero trabajé con el mismo dato porque simplifiqué el numerador que está aquí arriba. Por ejemplo, este de aquí, delta P de X. Entonces, cuando he escrito así, yo he simplificado esto de aquí. Lo correcto es escribir así. La variación de la energía cinética es igual a la variación del impulso al cuadrado 2 veces m. Evidentemente yo he escrito P, pero hacía referencia a esto. Para escribir en forma correcta debemos escribir así. Pero el problema está bien hecho porque reemplacé este dato yo. ¿Ok? Resumen, la variación de la energía cinética, escribirla así, no hay problema. Vuelvo a explicar. He escrito P, pero he copiado el dato de delta P. De eso no hay ningún problema. Bien, veamos si esto está claro. Podemos pasar a otra consulta. Mirko, ¿todo claro? sí, ingeniero. Muy bien. La participación es abierta y con de cualquier parte los ejercicios, teoría, cualquier cosa pueden preguntar. El resto del grupo puede preguntar de cualquier parte del práctico. Por si acaso, cada 40 minutos me cortan este asunto de Zoom, entonces si se corta, vuelven a engancharse directamente, no hay ningún problema, ¿ok? Grupo está muy estático, pregunten lo que sea, cómo es el examen, cuántas preguntas hay, todo eso. Ya dio hora, disculpen, ingeniero, para el examen. Quedamos en que es mañana el examen, a las 5. Grupo, por si acaso, hemos consensuado la anterior semana. Ingeniero, ¿Sí? ¿Escucha? usted dijo que aún estaba en tapete la hora del examen el día de mañana. Hay quienes pasamos clases de programación a las 3:15 hasta las 5:30, así que Entonces cerraremos el tapete. media hora con el tapete. nuestro examen ¿A qué hora? y la clase de programación. Ya. Entonces, para cerrar el asunto de la hora, ustedes díganme a qué hora quieren dar. Están los 26 participantes, por si acaso. 5:30, Inge, entonces. Porque son los 20. No hay problema conmigo. Incluso puedo a las 6. Depende de ustedes. Yo estoy muy flexible a lo que ustedes me digan. Ingeniero, a las 6, está bien. Yo mañana tengo examen de compañero, programación 1, ingeniero, a las 4:30. Ya, a las 4:30 y dura 1 hora y media, ¿no? Sí, exactamente. No Ya. sé si lo puedo hacer otro día. A ver, vamos. ¿Cómo que otro día? ¿Qué otro día propone? No, solo dije, no estoy ser diciendo. más tarde. A las Podría 6. ser una hora más tarde, quizás después de las 6. Hola, ingeniero. Es que un compañero Ustedes me dicen creo ahora. que tenía clase a las 6 los días viernes. Ya. Entonces, ustedes me dicen la hora, no hay problema. Lo podríamos dejar para el sábado, ingeniero, si varios no pueden. Es que muchos trabajan el sábado, creo. No sé, con él no hay problema. O a las 6.
Grupo, su compañero propone el sábado. ¿Qué opinan el resto? Porque yo estoy a lo que ustedes digan. Ingeniero, por mí no hay Estaría bien, problema. ingeniero. Está bien, Inge. Ingeniero, No hay problema, sábado, ingeniero. pero a partir de las 3 de la tarde. Usted dígame la hora. Sábado sería perfecto a las 5, en mi opinión. A las 2 de la tarde, sábado. No, ingeniero, no se puede el sábado a las 2 de la tarde. No, Se- en la tarde. ¿Ya? Sería a partir de las ¿Estamos 3 para adelante, ingeniero, por favor. 3 de la tarde para adelante el sábado. Yo acepto lo que sea, ustedes propongan la hora. En el grupo yo creo que deberíamos comentar sus horarios de cada uno y los que la mayoría pongan un horario definido, ese sería la hora del A examen, las 5 yo de creo. la tarde. Ya, ¿hasta qué hora pasan clase el sábado? ¿Hasta las 12? Normalmente sí, hasta las 12 son las clases los sábados. Una Muy más, bien, más tardar. demos el examen en la tarde, usted dígame la hora. A las 5 de la tarde me parece bien, ingeniero. Las 5 de la tarde está bien, ingeniero. A ver, primera opción, ahora 5. Todos pueden. Sí, A ingeniero. las 5, 5 a las de la 5 tarde está bien, ingeniero. por mí. Ya. Por consenso, sábado, horas 5 de la tarde, vía. Y por si acaso, guárdense esta última dirección, porque a veces cuando me corta internet hacen sus cosas allá y me cambian las cosas. Yo también me he desayunado con mi nueva dirección, ¿ok? Perfecto, ingeniero. De todas maneras, yo voy a estar conectado unos 20 minutos antes y si alguien se puede, se conecta para verificar la dirección. Pero la dirección que se va a utilizar es la última que me acaban de dar aquí en internet y es la que les mandé la fotito, ¿ok? Ingeniero, una consulta. Sí. Ni bien Diga. tengamos que conectarnos a Zoom directamente y le va a mandar la pregunta al WhatsApp o cómo va a ser. Es que yo solo manejo un teléfono y vamos a estar conectado y no voy a ver para lo manda o algo así. Yo voy a mandar la pregunta, impresa por comodidad en PDF. La voy a mandar al grupo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Abren, ven la pregunta y comienzan a trabajar porque va a ser igual que el práctico. Por ejemplo, les mando como el control práctico, les mando el examen, la hora de inicio y la hora final, ¿sí? Entonces, mientras ustedes ya bajan la pregunta, escogen la pregunta, comienzan a trabajar, luego tienen que tener contacto visual conmigo vía Zoom. Eso cuiden de cómo hacerlo, ¿sí? Porque yo tengo solamente una vía para enviarles el examen. La voy a enviar vía WhatsApp, como mandaba el práctico. Una vez que tengan ustedes la pregunta, entonces usted la hace, pero yo quiero ya contacto con video de ustedes, como ya les había explicado cómo tienen que hacer y trabajar con tiempo, ¿sí? ¿Grupo? Entonces, ingeniero, ¿podemos imprimir esa hoja que nos va a mandar? Por supuesto, vean la parte cómoda de ustedes porque no es necesario, en la hoja de solución, no es necesario que ustedes copien la pregunta. Digamos, usted dice, supóngase, digamos, este es el PDF de aquí. Ya, este es el archivito PDF que yo le mando y aquí está la pregunta 1. Ya. Entonces ustedes en su solución, aquí escriben solución pregunta 1. No es necesario que la copien. Simplemente usted me dice, estoy resolviendo la pregunta 1, no la copie y resuelve. Digamos, ahí finaliza, punto, ¿no? Por aquí con su nombre y todo. Ahora, por comodidad, atentos, por comodidad, el estudiante puede imprimir esto para que lea la pregunta y que la tenga ahí, ¿no es cierto? No hay ningún problema si es que tienen opción a imprimirla, pero tomen su recaudo para que no estén diciendo no me pude conectar, se me cruzó, todas esas cosas. Vuelvo a repetir el procedimiento. Yo les mando en PDF
así, ¿dónde? A WhatsApp, a nuestro grupo. Usted lee la pregunta, dice, yo voy a comenzar con la pregunta 4, por decir algo, ¿no? Entonces dice, solución, pregunta 4, nada más. No me copie, para no perder tiempo. Directamente comienza a resolver, termina, me cierra. Entonces, ese es el mecanismo. Tomen su recaudo en sentido de que tengan la comodidad de ver la pregunta ustedes. Por otro lado, no se olviden que, digamos, ya les he comentado, supóngase que esta es su mesita de usted, y usted está sentado aquí, y su examen está en este lado. Deben tomar el recaudo de poner aquí su camarita, de tal manera que yo tenga esta visión de usted, así. Aquí su examen, y aquí usted trabajando, y listo, nada más. Y la operación de envío ya es como la han hecho siempre, ¿no? Foto adentro. Y no olviden de que aquí tiene que haber identificación del estudiante, porque en la foto no tiene que haber un nombre para que yo sepa de quién es. Porque a veces solamente me envían la foto y un número 3894-75, que yo no sé de quién es eso, ¿no? Entonces, ojo, por favor, en la hojita de respuesta, primero su nombre, luego solución, pregunta número 3, resuelvan, cierren. Es decir, es sencillo, no es la primera vez que van a dar un examen de esta modalidad. Entonces, tomen el recaudo para que ustedes puedan ver la pregunta. Algunos de ustedes podrán imprimirlo, no hay ningún problema. Vuelvo a repetir, no me copie la pregunta, simplemente éntrele con la solución. Cierre, cuando termine el problema, cierre la pregunta para que no se mezcle con la otra pregunta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son las recomendaciones y usted, no creo que sea el primer examen que den, entonces ya deben tener experiencia de cómo proceder en este caso. ¿Ok? José Antonio, ¿todo claro? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Participen porque esta es una charla para levantar toda duda. Lo que ustedes quieren, pregunten. Hemos quedado el sábado ahora 5 del examen. ¿Ok? Mientras se animan a preguntar, de nuevo, ¿cómo voy a mandar la pregunta? Por nuestro grupo, en un archivito PDF, como ya he estado mandándoles los controles prácticos. ¿Cómo responden? En la hoja directamente, sin necesidad de copiar las preguntas, pero sí tienen que escribir solución, pregunta número 3, si es que van a utilizar. Eso para evitar pérdida de tiempo en la copia. Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? Supóngase, usted dice, yo voy a trabajar con la pregunta 3. Muy bien. La pregunta 3 tiene 30 minutos. A partir de ese instante yo contabilizo 30 minutos. ¿Sí? Y usted responderá en 30 minutos lo que puede, porque ese es el margen de solución de una pregunta. Termina esa pregunta, le envío la segunda pregunta, o la segunda pregunta va a estar en un solo archivo, para no estar haciendo mucho lío. Entonces usted tiene esa variante de que por pregunta debe invertir 30 minutos contabilizados, ¿sí? 30 minutos, porque un examen reglamentario son 4 y 90 minutos, en cambio yo estoy ampliando 30 y les voy a dar un más 5, como siempre les daba, más 5 minutos para el envío. El envío es en medio minuto, pero les voy a dar tolerancia, digamos, ¿no? Exactamente el procedimiento va a ser como han estado trabajando con los controles prácticos. Justamente ya los estoy entrenando para ese caso ustedes. Pero si tienen dudas, pregunten. No solamente de cómo, ¿no? Sino del práctico, de los ejercicios, etcétera. Preguntas son ingeniero. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Le escucho? ¿Cuál es su preguntita? ¿Cuántas preguntas nos va a dar? Disculpe. Les voy a dar pregunta por pregunta y por cada pregunta 30 minutos y 5 para enviarlas, aunque es mucho dar 5 minutos, pero van a disponer de 5 minutos, ¿sí? Va a estar fácil el examen. Los que han hecho el práctico ya tienen una idea clara de que exactamente va a ser el mismo modo
pero la diferencia va a ser de que yo voy a tener pantalla compartida y audio para poder verlos ustedes y conocerlos, ¿no? Porque los conozco por nombre, yo tengo la lista, entonces para mí es fácil leer. Y la idea también es conocernos, ¿no? Yo también me voy a poner al aire un poco para que me vean directamente. Vamos a estar ahí interactuando. La condición para dar el examen es video y audio al máximo. Y listo. Bien, pregunten, porque para el sábado va a ser operativo y todo tranquilo. Va a ser como un control práctico, el mismo modo operativo. Ingeniero, Sí, disculpe una consulta. ¿Se puede tener aparte una hojita de formulario? por supuesto. Yo les he dado, por ejemplo, para que tengan un buen formulario, ¿sí? Siempre en todas las clases les he mandado resumen de la clase, un resumen bien hecho. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Resúmenes, escuchen bien, los resúmenes, imprímanlos. ¿Por qué? Porque son apuntes bien hechos y completos. Usted puede mirar el resumen que es muy, muy completo. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Entonces, hasta el sábado pueden imprimir los resúmenes. ¿Por qué? Porque están bien hechos. Ahora, el estudiante que quiera, en base a los resúmenes y sus apuntes, puede hacerse un formulario. Pero la idea es, ¿para qué si ya les he mandado yo los resúmenes de la clase y bien hechitos? ¿Sí? Además, en los resúmenes, escuchen bien, siempre he tratado de poner en la parte superior una serie de datos. Por ejemplo, masa del electrón, electronvoltio, Armstrong, la constante de Planck. Entonces, es una ventaja que tengan eso ustedes para que no pierdan tiempo y estar copiando, recopiando, se pueden equivocar en una potencia. Entonces, úsenlo directamente, ¿sí? Más bien, ahora aprovechen un poco el tiempo de imprimirlos y ustedes hagan un reconocimiento de qué es lo que hay para no estar ese día tanteando, buscando ahí. Entonces, el estudiante que por lo menos ha estudiado sus apuntes y los que yo les he enviado dice, esto está en este lugar y puede acceder más rápido. Está permitido, ¿ok? ¿Qué otra consultita tienen? Grupo, ¿todo normal? Era una consulta. ¿Sí? Quería saber en cuestión del tema de efecto Compton, ¿Ya? la energía o el impulso del electrón en retroceso, ¿cuál sería la fórmula? Aparte de despejar El de efecto de energía. Compton, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, supóngase de que aquí tiene un fotón incidente, entonces siempre vamos a tratar de tener una energía incidente del fotón. Aquí tengo un electrón en reposo, ¿sí? Entonces, después del impacto vamos a proponer que el fotón se mueve así. Entonces, esto es un fotón que tiene una energía, después del impacto vamos a poner así, energía, y tiene una dirección, ¿sí? Vamos a proponer que es θ, y luego el electrón se mueve por este lado. Vamos a proponer, esta es la energía cinética del electrón. ¿Por qué? Porque es un electroncito y este tiene su dirección. Ahora, cuando hay choque, atentos, cuando hay choque, ustedes han visto en teoría de que la energía inicial, antes del choque, es la energía inicial, más la energía en reposo del electrón. Así está escrito, la masa del electrón por C al cuadrado. ¿Qué significa energía en reposo? Atentos. La energía en reposo es la energía como si él se quemase. Si se quema, ¿cuánto de calor da? Eso significa energía en reposo. Esto es igual a la energía del fotón dispersado más la energía cinética del electrón, ¿sí?
Pero esta energía es relativista. Entonces la voy a escribir aquí. La energía cinética relativista. ¿Por qué relativista? Porque el choque es a la velocidad de la luz. Entonces este es C, la raíz cuadrada de la masa en reposo del electrón por C al cuadrado menos más, esto no recuerdo enseguida, este es el impulso al cuadrado, esto es más. Entonces, esto es m al cuadrado así. ¿Sí? Entonces, aquí es la energía cinética de este electrón. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque estos procesos han sido a la velocidad de la luz. Prácticamente es velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque es fotones. Entonces, esta es la ecuación de balance de energía del efecto de Compton. La energía incidente, del fotón incidente, más la energía del electrón en reposo. La energía en reposo, no estoy diciendo el electrón en reposo. ¿Sí? Atentos, no me vayan a malinterpretar. Por ejemplo, electrón en reposo, dos puntos, su velocidad es cero. No pasa nada. Aunque la velocidad del electrón es cero, la energía del electrón en reposo es igual a la masa del electrón por C al cuadrado. Entonces no se vayan a confundir un electrón en reposo que la energía en reposo de un electrón es diferente. Ahora, un electrón en reposo, aunque no se mueva, tiene energía en reposo, pero son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ese término algunos confunden y piensan que la energía en reposo es cero porque no hay velocidad. No se trata de eso. Supóngase que este papel que yo tengo aquí, que estoy moviendo, ¿sí? ¿Tiene energía en reposo? Sí. ¿Cuánto vale? Imagínense, si yo lo quemo, sale fuego y puedo medir el calor y la cantidad de calor. Entonces, la energía en reposo de este papel, es toda la energía que se disipa cuando lo quemo el papel. Pero el papel, cuando lo quemo, lo puedo tener en reposo, así como está ahorita. ¿Sí? Imagínense que aquí le pongo fuego, un fosforito comienza a arder, pero el papel está quieto, pero está disipando energía en reposo. ¿Sí? Entonces, esos términos no hemos utilizado mucho en física 1. ¿Por qué? Porque no hacíamos quemar el auto, ni el camión, ni cuando se choca. ¿Y por qué aquí sí? Es que suceden las cosas a velocidad de la luz y hay disipación de energía. Entonces, es por eso que esta ecuación es el balance de energética antes del choque y después del choque. La energía cinética del electrón, modo relativista. ¿Sí? Ahora, la energía del fotón, eso ya lo conocen ustedes, ¿sí? La energía del fotón, de acuerdo con Max Planck, es igual a H por la frecuencia. Y ahí comienza todo el desarrollo, ¿sí? Bien, no sé si valió la pena la aclaración para el efecto de Compton, ¿sí? Y luego se utiliza, para resolver problemas, se utiliza la descomposición vectorial. ¿Por qué? Porque también hay la ecuación antes del choque y después del choque del impulso. Y el impulso para todos es modo vectorial. Entonces tiene componente seno, tiene componente coseno, en el eje X, en el eje Y, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con el manejo de esto, pero está claro, ¿sí? Esta es la energía del fotón dispersado, no hay problema, se escribe así. La energía cinética relativista del electrón cuando se está escapando, cuando está en retroceso, que tiene esta forma, ¿sí? Y esto es dato, y por eso es que el balance de energía antes del impacto debe ser igual después del impacto, con las características que les vuelvo a reiterar en este caso. Veamos si está claro, podemos pasar a otro estudiante, otra consulta. Bien. Aprovechen, jóvenes, no se queden callados. Pregunten lo que sea. Ingeniero, ¿y qué pasa si la energía del fotón incidente es igual a la energía del fotón disperso?
¿La energía del electrón es cero? No. Esta energía no puede ser igual a esta. Sería igual si es que no hay choque. Si hay choque, de alguna manera se va a disipar su energía. ¿Sí? Ojo. No puede ser esta energía igual a ella. ¿Por qué? Porque parte de esta energía se ha venido por este lado. Por eso es la ley de la conservación de la energía. La energía total antes del choque debe ser igual a la energía total después del choque. Por eso se escribe esto. Ahora, para que sea igual, observe, esto tendría que ser 0 y esto tendría que ser 0. ¿Y qué pasa si esto es 0 y 0? Implica de que no hubo choque, de que el fotón se pasó por encima. Listo. ¿Sí? Si hay choque, necesariamente tiene que haber esta ecuación. ¿Y cuándo va a ser igual? Cuando esto sea 0, pero eso implica de que ni lo vio el fotón al electrón, se pasó por un lado y listo. ¿Ok? Es bien clarito, es fácil. En el efecto de Compton no hay como perderse. En este caso. ¿Otras preguntas? Grupo, aprovechen de preguntar. Sí. Cristian Mercado, ¿todo normal? Grupo, otro dato que yo voy a compartir con ustedes es el siguiente. Atento. Bueno, somos ingenieros y no hay ningún secreto entre nosotros, ¿eh? Por ejemplo, en el práctico 1, 2, 3, 4, 5, 6, hablo de la mayoría que entregó los prácticos del 1 al 6. Bien. Ya tengo los IP. Ya tengo los IP de los celulares que me han enviado toda la información. ¿Qué implica? Mantener el mismo celular para que coincida el IP. ¿De acuerdo? Otro dato. Con toda la información que tengo aquí, tampoco es secreto, ¿sí? También tengo ubicación por GPS en forma automática. No es que yo esté haciendo espionaje, sino que es un servicio normal. Entonces, no cambiar esos datos cuando den el examen. ¿Sí? Otro. Los prácticos que me han enviado, bueno, está la forma y el tipo de cómo usted escribe. Implica que en el examen tiene que coincidir todos esos datos. ¿Sí? Esto les hablo así porque entre nosotros somos ingenieros y esa tecnología no la inventé yo. Es decir, no me preocupa el copien. Primero, ustedes son ya personas mayores en el sentido de que quieren formarse, ¿sí? Y les digo yo una oportunidad para trabajo secuencial porque esto más o menos acumula un 40% de la nota. Ojo, en eso hemos quedado. ¿Sí? Entonces, los que han trabajado bien, normal, tranquilos, me han presentado todos los prácticos y bien, ya están entrando con 40 puntos, ¿sí? Aunque se saquen 0 ya tienen 40, pero sí, no creo que se saquen 0. Y está en juego 60 puntos. Entonces, el examen que vamos a dar es de 60. ¿Qué pasa si se sacan de 60 a 20? Ya tienen 60 aquí, o sea que el negocio usted lo gana 100%. Pero cuidado con que no me coincida la información, el IP de su teléfono, la posición y su escritura. No me arriesguen, porque si ya tienen 40, con 20 están adentro, ¿no? Eso apuntando un mínimo. Pero yo sé que ustedes son buenos, que vamos a ser buenos ingenieros. Estamos en crisis, por eso estamos trabajando así. Aprovechen la oportunidad que les da el sistemita que hemos armado nosotros. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de esa manera? Entren a dar tranquilo el examen. Además, no es el primer examen que van a dar. ¿Sí? Mi intención es que usted
saque 60 y apruebe con 100. Todos queremos eso. Yo estoy tranquilo porque la mayoría ya me ha entregado todos los prácticos. No hablo del 100%, algunos estudiantes ya se han retirado. Entonces, de eso se trata el examen, sobre 60, modalidad igual que estos de aquí. Y no olviden, por favor, no me manden 10 hojas, una sola hojita, donde usted me hace aquí su trabajo, su nombre, es decir, una sola hojita donde usted pone su nombre. Nótese que estoy repitiendo 10.000 veces, ponga su nombre, porfa, aquí y haga ahí su resultado. Bien, entonces continuemos. Pregunten. Ingeniero, cuando dice de conectarse, ¿habla de por mandárselo por WhatsApp o por Zoom? Es que yo pensaba usar otro teléfono para poner por Zoom y mandárselo por mi teléfono. Yo igual dije. Ya, atentos, grupo. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Utilicen otro teléfono o una computadora para recibir el examen. ¿Sí? Y utilice su teléfono para enviar la foto de la respuesta. De nuevo, si van a utilizar una computadora y un teléfono, entonces utilice la computadora para bajar la pregunta, para mirarla, para imprimirla, y cuando termine, utilice su teléfono normal de usted. ¿Todo tranquilo? Si utilizan dos teléfonos, no hay problema. Utilice el otro para bajar la pregunta, para mirarla, si ustedes quieren. Si no quieren imprimirla, déjenla ahí. Miren la pregunta, utilicen ese teléfono para bajar la pregunta. Si quieren, impriman. Pero cuando den el examen, esto con su teléfono que siempre me han enviado, que quede libre para hacer esa operación. ¿Sí? Recuerden que este teléfono que queda libre para hacer esa operación es el que tiene que estar aquí, esté apuntando y usted está aquí, ¿no es cierto? Este teléfono me dice, profe, ya terminé, listo, con este mismo sácale foto y envíe. Ok. Pero puedo utilizar otro, aquí, donde está mirando la pregunta, computadora, lo que sea. Eso no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Pero la operación de ver, y cuando terminen enviarme, lo hacen con el que siempre me han mandado para que coincida la información y no tengamos problemas luego. ¿Grupo, todo claro? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, entonces si está todo claro, el tiempito que nos queda, pregunten por lo que sea. Ojo, y ese día nos vamos a conocer porque voy a poner compartir pantalla y por fin los voy a poner poder ver, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los registros que tengo, por ejemplo, es JM, JA, JC, G, CM, B, BQ, L, ni fotos hay siquiera, puedo no sé. Bien, jóvenes, díganme en qué más les puedo colaborar. Inge, entonces no hay ningún problema en conectarse el día sábado en otro dispositivo, ¿no? Por Zoom. Usted ahorita estoy en una computadora, siempre estoy en clases en una computadora, pero para el examen voy a estar en un celular porque la computadora no tiene cámara. Escúcheme bien, usted puede utilizar su computadora para bajar la pregunta. ¿Por qué? Porque yo la voy a enviar por WhatsApp, ¿sí? Entonces utilice su computadora o otro teléfono para bajar la pregunta. Luego, si quiere, imprima o mire ese teléfono la pregunta, pero en su teléfono de siempre, en el que me han mandado el práctico, lo pone aquí. Yo voy a mirar el IP, la posición, y usted me trabaja aquí. Al final le digo, listo, utilice foto y me manda. Esta operación tiene que ser con el dispositivo que siempre me han mandado su tarea. Vuelvo a reiterar,
Puede utilizar computadora para bajar la pregunta, para mirar la pregunta, puede utilizar otro teléfono que hagan esas operaciones. Entonces, esa cosita, ayúdenme, porque si hay alguna observación, simplemente del estudiante que me mande dos cosas que no coincidan, por decreto el examen queda anulado. Grupo, ¿todo en orden? Muy bien, como no se puede mandar, yo voy a ver quién está esperando. Ruth, ya está abierto el audio por si acaso. Lo que es importante, jóvenes, en cualquier problema que resuelvan en ingeniería, no digo solo en física, es su diagramita de cuerpo libre, porque ayuda mucho a entender lo que vamos a hacer luego. No hablo del efecto de Compton, hablo de cualquier otro ejercicio. Entonces, porque de aquí se puede justificar el seno, el coseno, hay otros estudiantes que ponen aquí, entonces todo se puede validar siempre y cuando usted haga su pequeño diagramita de cuerpo libre, ¿ok? Hablo de esto para cualquier pregunta, no solo para el efecto de Compton. Por ejemplo, voy a aprovechar de dibujar un diagrama de cuerpo libre aquí voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre del fotoefecto, ¿sí? Lo que no me gusta es que algunos estudiantes el fotoefecto y comiencen a resolver. No le entiendo nada. Pero ven si hacen esto. Digamos, este es un pedazo de metal, ¿sí? Un pedazo de metal ahí. Estoy moviendo un poco la cámara, no se preocupen, enseguida entra con nitidez. Vamos a proponer que es zinc, entonces ponen ZN. Voy a ajustar un poquito la cámara, ¿ok? Ok. Ahora creo que se ve mejor, ¿no es cierto? Ok. Este es un pedazo de zinc. Y dicen, fotón incidente. Usted dibuja una línea y un fotoncito ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Una energía incidente. Digamos que me agarra aquí un electrón que está en el zinc, ¿sí? Entonces, al electrón hay que subirlo arriba y colocarlo en la superficie. Pero para subir, hemos gastado una cantidad de energía, que es la energía de trabajo. Y luego tiene que volar el electrón. Tiene que volar el electrón. Entonces aquí tiene una energía cinética. ¿Quién? El fotón. Perdón, el electrón. Y ven ustedes la ley de la conservación de la energía. La energía incidente, aquí ya no hay energía en reposo porque esto está adentro, esto es un electrón ligado, debe ser igual a la energía de trabajo más la energía cinética. ¿De quién? Del electrón. Ya, y de ahí sale todo. Pero vean ustedes la forma esquemática, ¿sí? Usted se ubica, este es el fotón incidente, agarró un electrón ligado, ¿ya? Un electrón ligado, no, como está en el átomo, no hablemos de energía en reposo. Entonces agarramos un electrón ligado y nos costó esta cantidad de energía, ponerlo en la superficie, que es la energía de trabajo, y luego él debe volar para que haya fotoefecto. Entonces, ley de la conservación de la energía incidente más igual a la energía de trabajo más la energía cinética. Y de aquí ya pueden ustedes hacer cualquier tipo de operación. Entonces, lo que les estoy recomendando es su diagrama de cuerpo libre, y esto tiene que coincidir con eso. Bien, a ver si alguien se anima a preguntar otra cosita, por favor. Ingeniero, si no hay diagrama de cuerpo libre, entonces no va a valer la pregunta, ¿o? Es que si no hay diagrama de cuerpo libre, ¿de qué estamos hablando? A ver, imagínese, ¿usted está en ingeniería electrónica o mecánica o electromecánica? Solo electrónica, lleva física 4. Ajá. Supóngase que yo soy un cliente de usted y le digo, ingeniero, quiero que me haga una tarjetita madre porque mi equipo aquí en la industria es esto. Listo. ¿Usted qué hace primero? No me va a decir que se pone a soldar. Lo primero que hace usted es un dibujito,
de la tarjeta madre, entra a un simulador, lo prueba 10.000 veces, y cuando está ya funcionando, usted lo manda a imprimir, ni llorando que usted la haga imprimir, si es que usted no manda el diseño de su circuito. Entonces, si usted no me manda el diseño del circuito, yo no le voy a creer que funciona su circuito. Simple, elemental, ¿no es cierto? Imagínese una tarjeta madre que haga y usted la mande a imprimir. Quien la recibe le va a decir, pues, ¿dónde está pues su circuito? Y yo quiero saber por qué, porque tengo que imprimirlo, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer eso? Usted como ingeniero. Listo. Elemental, elemental. Por más sencillo que sea el circuito, que lo mande a imprimir. No ve que hacen sus tarjetitas que con cobrecito, todo eso. Para mandar a imprimir usted tiene que dibujar su circuito. Y eso en ingeniería, cuando estamos aprendiendo, se llama diagrama de cuerpo libre, y no son tan complicados, son sencillitos. Entonces, sí o sí con diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? También es un modo de decirme que usted entiende el problema y cómo lo va a resolver, ¿cierto? A ver, imagínese que usted sea ingeniero civil y yo vaya y le encargue un edificio. Ingeniero, quiero hacer un edificio. Ya, listo. Si usted no hace los planos, no va a poder construir el edificio. ¿Y qué son los planos? Los planos son los diagramas de cuerpo libre que usted aprende en la universidad. Y cuando termine de hacer todos los planos, recién comienza a construir, ¿no? Usted le da un plano a un maestro albañil y le dice, usted hace eso, entonces ya saben qué hacer con los planos. Pero si no les dan los planos, por más Superman que sea el albañil, no puede hacer nada. Entonces, si no hace el diagrama de cuerpo libre, su puntaje no va a ser el eficiente, en otras palabras, ¿ok? Qué raro, Zoom no me ha cortado, ya nos hemos pasado los 40 minutos, pero sigamos hasta que nos corten, ¿ok? Daniel, Jesús, preguntas. Ingeniero, respecto al principio de incertidumbre, ¿qué diagrama en general podríamos hacer? Ajá. Primero, depende del problema, ¿sí? Porque no confundir el principio de incertidumbre con el problema. Por ejemplo, el principio de incertidumbre lo podemos escribir, ¿no? Delta P de X por delta de X es mayor o igual a H barra, le voy a poner en vez de poner, por decir algo, ¿no? Entonces, este no es ningún diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esto? Algunos dicen la fórmula. Bueno, no es la fórmula, es el principio. Listo. Ahora, dependiendo del problema, ¿sí? Voy a aprovechar de hacer un esquemita de un problema que tienen hecho ustedes, ¿no? No lo voy a dictar, pero más o menos el problema dice así. Un niño está situado a 6 metros de altura, dice, entonces yo dibujo H, y aquí está el niño, ¿sí? ¿Vean? Un niño está situado a 6 metros de altura, entonces aquí escribo X, horizontal, y escribo H, altura, el niño está sentado aquí, listo. Y debajo de él, a 10 centímetros, hay un pocito. Y él comienza a lanzar monedas. Lanza 10 monedas. ¿Qué probabilidad hay que entren todas las monedas? Ajá. Entonces yo tengo un diagrama del problema. El niño está aquí arriba, está a una altura H, está a una distancia X, el pocito de un diámetro D. Él va a lanzar monedas y queremos, ¿y cuántas monedas? N igual a 10 monedas. ¿Y cuántas van a entrar? Ajá, calcular por principio de incertidumbre. Entonces vea cómo yo estoy utilizando un diagrama de cuerpo libre para representar un problema. Este problemita lo tienen ustedes, pero no es un niño, sino es una mujer que dice que deja caer bolitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, delta X, ¿qué sería delta X esto? Entonces, el diámetro es equivalente a delta X. Muy bien. Entonces, yo tengo esto. Ahora tengo que encontrar el impulso.
De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, dice, aquí tengo una caída libre, porque él deja caer, dice, ¿no? Entonces ya usted puede escribir H es igual, como parte del reposo, es 1/2 de G por T al cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué está buscando? El impulso. El impulso, ¿por qué? Es esto, entonces, la masa. La masa de cada bolita o de cada moneda es 10 gramos, por decir aquí. La masa es igual a 10 gramos. Bien, y luego usted va dibujando que el impulso es igual a la masa por la velocidad. Entonces, como ya tiene la masa, lo que tiene que calcular es la velocidad utilizando esta relación. Pero no podría calcular si es que no tiene el diagrama de cuerpo libre. De aquí que tiene que encontrar la velocidad en Y, ¿sí? La velocidad en Y, porque esto es un movimiento en el eje X, ¿no? Entonces aquí la velocidad en Y, usted dice la derivada de H respecto de T es equivalente a la velocidad en Y, y obtiene la velocidad en Y. Luego tiene el impulso en Y, que va a ser igual a la masa por la velocidad en Y, y pues ya comienza a armar el problema. Entonces es muy importante el diagrama, porque yo le voy a preguntar, ¿y de dónde me sacó esta fórmula? De aquí. ¿Y por qué así? Porque partió del reposo. Entonces, son como problemas de cinemática y de dinámica que hemos hecho nosotros, en los que ustedes tienen que utilizar muy bien esta relación, ¿sí? Claro que esto es un esquema muy rápido que yo hice, de un problema resuelto que incluso que tienen ustedes en principio de incertidumbre, ¿sí? Bien, entonces, el principio de incertidumbre, cuando uno es profesional, son los planos que uno hace. No importa si soy ingeniero electrónico, si soy ingeniero civil, si soy industrial, igual tienen que hacer planos. ¿De qué? Del producto que quieren hacer y vender. ¿Ok? Bien. Veamos otras preguntitas. Jorge, ¿estás adentro por si acaso? Cristian Mercado, ¿cómo anda por ahí todo? Cristian, ¿ya te escapaste o qué? Iván Camacho, ¿cómo estás? Iván, ¿estás cenando o estás mirando la clase? Tengan confianza, participen, no tengan miedo. Ingeniero, ¿Cómo está? en el tema del fotoefecto, si me dieran de datos la longitud de onda y me piden hallar el potencial de frenado, ¿cómo se haría más o menos? Ajá. Ya, ok. La idea es la siguiente. A usted le dan la longitud de onda del fotón incidente, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Para que haya potencial de frenado, usted lo dijo, potencial de frenado. Vamos a escribir V. Potencial, lo que nosotros comúnmente llamamos voltaje. ¿Sí? Muy bien. A secas no lo puedo hacer, pero ve este diagrama que voy a hacer. Aquí coloco un metal, aquí coloco otro metal, este que sea positivo, este que sea negativo, ajá, y aquí escribo mi fuente, B. Entonces, lo que he creado aquí, lo que he creado es un capacitor plano paralelo, ¿sí? Esta es mi fuente. Esta es una placa positiva, una placa negativa, digamos de cobre. Ok. El cobre en ambas plaquitas tiene electrones. Digamos que aquí hay un electroncito al cual quiero sacarlo, ¿sí? Entonces le mando el fotón incidente así. Le mando con longitud incidente, el fotón incidente. Entonces, supóngase que hago el mismo fotoefecto. Entonces, de aquí hasta allá necesito una energía para sacarlo a la superficie, ¿sí? Y se crea un campo eléctrico, y el campo eléctrico lo empuja hacia este lado. Campo eléctrico, ¿sí? Ahora,
la energía del campo eléctrico es igual a la carga por la diferencia de potencial. Muy bien. Entonces, la energía del campo eléctrico va a ser igual a la carga del electroncito que quiero arrancar por el potencial que estoy aquí. Muy bien. Sin embargo, ¿qué significa potencial de frenado? Que este electrón toque la superficie, pero que no se toca la superficie y lo rebota. Ajá. Entonces, el electroncito necesito este voltaje, este potencial. ¿Para qué? Para crear un campo eléctrico que le permita tocar pero no entrar, porque si entra me genera amperaje aquí, porque si logra entrar aquí me genera amperaje y lo que quiero es que no entre. Entonces creo el campo eléctrico y ahí está. Ahora el campo eléctrico es igual a menos el operador por el potencial eléctrico. Este material es de teoría de campos o de física 3. Muy bien. Entonces, el campo eléctrico estamos hablando, ¿sí? El campo eléctrico va a ser igual a menos. Ahora, esta es la derivada respecto de la distancia. ¿Y cuál es la distancia? Esta es la distancia. Esta es la distancia. Esta es la distancia. Entonces yo tengo el diferencial de potencial que necesito y esto va a ser igual. El diferencial de potencial en valor absoluto es el campo eléctrico por el diferencial de X. Entonces, si integro, el potencial, límite superior e inferior, va a ser igual al campo eléctrico. Integrar de aquí hasta allá es X. Bien. Ahora, la diferencia de potencial va a ser igual. El campo eléctrico, ¿de quién? El campo eléctrico del potencial que está en esta forma aquí. Entonces el potencial va a ser igual al campo eléctrico por E. Bien, pero yo necesito la energía, ¿sí? De esta manera encuentro el potencial ¿de qué? De frenado. ¿Por qué? Porque me va a permitir llegar y volver, no entrar aquí. Me va a permitir llegar, no entrar y volverse. Entonces, este es el potencial de frenado. ¿Cómo lo utilizo? Digamos aquí, escribo la energía, es la energía del campo eléctrico, es decir, el campo por la diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial es el valor del campo eléctrico por X, que es la. Esa es energía. Ok, entonces, el fotón incidente, este de aquí, el fotón incidente, dice, aquí voy a escribir, la energía del fotón incidente tiene que ser igual. Si el electrón no está en la superficie, ojo, si no está en la superficie, tengo que escribir, este pedacito es el trabajo. Entonces, utilizo fotoefecto, es igual al trabajo, en este caso, de corte del cobre, más la energía cinética. Pero esa energía cinética necesariamente tiene que ser esta que hemos encontrado aquí. Es igual a E por X. Pero E por X es igual a B. Entonces, en vez de E por X, escribo B. Y esto es igual a la energía incidente. Aquí. La energía incidente es igual a H por μ. Sobre el trabajo y el electrón es igual a el potencial de freno. Ahora, μ C es igual a lambda sobre T, ¿sí? La velocidad igual a la longitud sobre T. Y esto es igual a C por la frecuencia, a lambda por la frecuencia. Entonces, la frecuencia es igual, aquí estamos, esto es igual a lambda. La frecuencia va a ser igual a C sobre lambda. O lambda, que es el dato que nosotros tenemos, pero yo voy así y le escribo aquí. Esta ecuación se la voy a volver a escribir aquí.
es H, ¿sí? Abajo aquí estoy utilizando el trabajo de corte para el cobre por el electrón, ¿sí? Pero en vez de frecuencia escribo C sobre lambda. ¿Y eso que es igual? Al potencial B. Entonces vea con este trabajo potencial B. De esta manera he calculado el potencial de frenado. ¿Por qué de frenado? El electrón llega a la superficie pero no entra. Entonces H es dato, C es dato, la carga del electrón es dato, la longitud del fotón incidente es dato, y esto es dato si es que el electrón está adentro. Si el electrón está en la superficie, esto no hay, no le vaya a poner cero, simplemente no se ubica, ¿listo? Pero vamos a suponer que está ahí, le costó trabajo. Por lo tanto, el potencial de frenado básicamente es la energía necesaria para que el electrón llegue a la superficie, no entre y se retorne. No, ya come, Chinito, tengo huevo ahí. ¿Y cómo lo podemos regular? De aquí, con una FEM externa, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir, para que haya potencial de frenado, en este problema, con este dato, con un electrón, con esto, nosotros tenemos que aplicarle este voltaje. ¿A qué? Al equipo, al capacitor plano paralelo, entonces el electrón va a ir y no va a entrar, sino va a retornar. Eso a grandes pasos, a grosso modo, de la pregunta que usted me hizo, ¿no? Y vuelvo a insistir, si no tuviese la capacidad de hacer un diagrama de cuerpo libre, me complicaría con estas ecuaciones porque no sabría qué hacer. ¿Sí? Observen, si yo escribo estas ecuaciones sin esto, ni de chichado lo resuelvo el problema. Entonces necesariamente como ingeniero, su diagrama de cuerpo libre ya dice que lo resolvió un 80% el problema. Lo demás es simplemente hacer una cosa, otra cosa, el fotoefecto, que el campo eléctrico, que la diferencia de potencial, que definición de longitud de onda, definición de frecuencia, ya cositas así sencillitas. Bueno, de todas maneras les hice el problema completo, pero así violentamente, puedo decir. Como es consulta, entonces la idea yo pienso que se capta, ¿no es cierto? No sé quién hizo la pregunta, pero si quiere entrar en otros detallitos, me avisa. ¿Grupo? Bien, ingeniero, gracias. Muy bien, ok. ¿Ya están con ganas de irse a cenar o qué? Ingeniero, una última pregunta. ¿Y el potencial de detención es lo mismo que el potencial de frenado? A ver, de nuevo, no le escuché bien. ¿El potencial de detención es lo mismo que el potencial de frenado o son cosas distintas? Es lo mismo. ¿Por qué de detención? Porque lo detiene. Ojo, el electrón viene, pero el campo eléctrico por este potencial lo detiene, no entra. Eso significa, ¿no? Lo frena aquí, lo detiene, no entra y lo vuelve a de donde ha venido y no hace amperaje aquí. Y no hace amperaje aquí. Este es un tester que si pasa el electrón se mide el amperaje, ¿no? Si no marca amperaje es porque llegó el electrón de detención o de frenado y me lo volvió. Ok. Otras preguntas. Ingeniero, ¿sí? En los ejercicios que nos mandó, ¿no? Hay una parte donde habla sobre la potencial de detención y nos da de fórmula que es igual a la energía cinética máxima sobre la carga del electrón. Vendría ¿sí? a ser lo mismo. Sí, ahora fíjese esta fórmula que yo he escrito aquí. Esta es la energía, ¿sí? Que puede ser equivalente a la energía cinética, no hay problema. Entonces, si usted despeja el potencial de esta relación, B va a ser igual a la energía sobre la carga. Se parece a lo que usted dijo, ¿no es cierto? De esta formulita, si esta fuese la energía cinética, porque es equivalente a la energía cinética también, ¿sí? Esta es la energía cinética del electrón a causa del campo. Entonces, si usted quiere saber, y si tiene la energía cinética, no hay problema. Si tiene la energía cinética,
ya no la calcula de esta manera. O si usted tiene como dato la energía cinética, ya no es necesario calcular con potenciales. Entonces directamente la aplica aquí. Dice, si esto es aquí, esto pasa a dividir, entonces el potencial es este. Pero en este problema sería encontrar la energía cinética, la velocidad. Entonces, técnicamente es lo mismo. Técnicamente es lo mismo. Bien. Preguntitas. 2 o 3 estudiantes preguntan, el resto no está preguntando nada. Christopher Aguilar, ¿cómo está? Christopher, buenas noches. Muy bien. Pregunten. ¿O eso es todo? Sí. Tengo una pregunta. Pregunten. Os digo que no pueden ser iguales el fotón incidente y el fotón disipante, ¿no? Si no, no había choque. Si sale no. como muy cercano. Pero esa es otra cosa. Muy cercano es muy cercano, pero no es igual. Bueno. Sí, porque basta que haya perdido 0.01 electronvolt, pero ya es un choque que esa cantidad de energía se la pasó al electroncito. Si es igual, algo anda mal en el cálculo. Necesariamente cuando hay choque, hay disipación de energía, de tal manera que la suma de los elementos chocantes después del choque, la suma tiene que ser igual a la energía incidente. Es imposible que me choque y no me transfiera energía y que me mueva, ¿no? O sea, es más que todo, más que un efecto cuántico, es sentido común, ¿no? Y ya ahorita serán cuánticas, pero se han dado cuenta de que todo es sentido común y más parece una física 1 con otros elementos, nada más. ¿Ok? La montaña, todo normal. Ingeniero, ¿podría salir negativo o no, en este caso? ¿Podría salir negativo? La energía. Energía negativa. Si ha planteado bien la ecuación inicial, atento. La voy a ver si la está todo borrajeada. Voy a volver aquí. Si me planteo bien esta ecuación y la ecuación del impulso escalar, no tiene que salir negativo. Pero, a ver, le voy a plantear la ecuación completa, ¿sí? ¿Estamos hablando del efecto de Compton o de qué? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, voy a hacer el esquema completo. El eje X, el eje Y, un fotoncito, una energía incidente, fotón incidente, un electrón quieto antes del choque, ¿sí? Después del choque, un fotoncito, la energía del fotón dispersado y la energía cinética del dispersado del electrón. Aquí un ángulo θ, un ángulo φ, ¿no? Con el asunto de la energía no hay mucho problema porque ustedes escriben la energía incidente de este fotón más la masa del electrón por c al cuadrado. La energía en reposo, si se quemase el electrón, debe ser igual a la energía del fotón dispersado
más la energía cinética relativista. Sí. Con esta ecuación, nadie se puede equivocar. No tienen por qué ponerle menos ni menos aquí. Esto antes es igual a esto después. No tiene que haber error. Por otro lado, el impulso incidente debe ser igual al impulso dispersado más el impulso del electrón. Pero esta ecuación es vectorial. Ojo, esta es una ecuación vectorial. Ahora, ella la voy a escribir modo escalar. El impulso en X de este fotón incidente es igual a P dispersado en X, pero este es coseno de θ, más, porque el coseno es más, ¿sí? Más el impulso del electrón por el coseno de φ, más el impulso del electrón coseno de φ. Pero es positivo, ¿por qué? Porque esto es positivo. Eso sucede en el eje X, pero vean esto en el eje X, ¿sí? En el eje Y, ojo, en el eje Y no tiene componente este, pero estos tienen opuestos. Entonces, antes del choque no tienen componente. 0 es igual en el eje Y. 0 es igual. ¿Por qué 0? Porque esta no tiene componentes en estos ejes. Ok, eso es antes. Después va a ser igual al impulso del fotón dispersado coseno función seno de θ, pero este es positivo. Pero vean aquí, menos la componente de esto hacia abajo, ¿sí? Menos el impulso del electrón coseno función seno de θ. Bien, entonces, estas ecuaciones, ahí está el marco completo, estas ecuaciones tienen que estar bien escritas. Ley de la conservación de la energía, ley de la conservación del impulso vectorial, ley de la conservación del impulso escalar. El único signo menos es esto, este. ¿Por qué? Porque esta es la componente negativa de él. ¿Listo? Ahora, si ustedes me han planteado bien estas ecuaciones y está de acuerdo con este diagrama de cuerpo libre, esta energía, ni llorando que salga negativa. No puede ser negativa si es que usted me ha planteado bien estas ecuaciones. Ojo que tiene una componente en el eje Y, ¿sí? Esta energía, vuelvo a reiterar, si ustedes tienen este planteo que está en el cuadrito, que responde al diagrama del cuerpo libre, la energía de dispersión no puede ser negativa. ¿Por qué? No coincide con el esquema. Su componente es positiva, tanto la energía como el impulso. ¿Sí? Vean, el fotón dispersado, su impulso es positivo, su energía es positiva. Su energía es positiva. Ahora, este término evidentemente puede pasar a este lado a restar, ¿sí? Pero aunque este pase, su valor es menor que la suma de estos dos, por lo tanto, si yo tengo 10, este será 5 y este será 5, porque la suma me tiene que dar 10. Entonces, 10 no puede ser menos 5 más 5, sería 0. Entonces, no cumpliría la ley. En ese sentido, tienen que tener mucho cuidado con el planteo de la ecuación escalar, porque en este caso ni siquiera es 0, ni siquiera es negativo. Porque si esto lo pasa al otro lado, entonces, menos con menos es más. Ni siquiera así sería negativo. Si usted esto lo pasa al otro lado, es positivo. O si quiere lo pasa al otro lado, entonces menos más. Por ningún motivo
en este efecto, esto va a ser negativo. Si le sale negativo es que usted calculó mal o su calculadora no está bien programadita para hacer operación. Bien, con eso les aclaro nítidamente la pregunta de su compañero respecto de que si esta energía tiene que ser cero. Por intuición, no necesariamente ser ingeniero, uno puede decir no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque está volando, no puede ser negativo. Bien, entonces en el efecto de cómputo, sin querer tenemos el resumen de la solución, atentos, de cualquier problema, En el control práctico, grupo, en el control práctico lo que hice fue mandarles un fotón por este lado. Ya, les mandé un fotoncito por ese lado y el ángulo alto. Ahí. ¿Qué había que hacer? Esto. Esto es el impulso del fotón, pero es coseno de alfa. Coseno de alfa. En el eje Y no iba a ser 0, iba a ser seno de alfa. Ya. En el eje Y aquí iba a ser seno. Y aquí iba a ser coseno. Nada más. Por eso es importante el diagrama. Entonces, esto tiene, en X tiene el impulso coseno, pero en Y tiene el impulso seno. Ya no sería 0. Ya no sería 0. Entonces, en el control que les di, les mandé así. Pero es sentido común el plantear las ecuaciones correctamente mirando su diagrama de cuerpo libre. Punto. Bien. Consultas. Yo pienso que ya los he cansado un poco porque están calladitos. Grupo, en el control práctico alguien le puso aquí tiene que ser menos, ¿sí?, el impulso del fotón por el seno del ángulo alfa. Aquí estoy hablando, aquí en el control práctico debe ser menos. ¿Por qué? Porque esto viene hacia abajo, este de aquí viene hacia abajo, menos el impulso del fotón por el seno del ángulo alfa, ¿okay?, igual a todo esto. En cambio aquí tenía que ser el impulso del fotón por el coseno, nada más, y hacer lo mismo. Por eso es letal el diagrama de cuerpo libre, porque usted se da cuenta cómo plantear las ecuaciones. Ahora, grupo, en el supuesto caso de que salga menos y que insista que es menos, atentos, no es que la energía sea, no es que el impulso sea cero, sino que se ajusta al diagrama de cuerpo libre de símbolos arbitrarios, nada más, y debe coincidir. Por eso está el diagrama de cuerpo libre, por eso está el sistema de referencia que tienen que utilizar. Muy bien, jóvenes, hora de ir a cenar. Los dejo y quedamos para el sábado a las 5. Recuerden, impriman los resúmenes de las clases que les he mandado, de las 6 clases, en vez de estar haciendo formularios que lo pueden hacer mal. Y por último, si quieren, hagan formularios de los resúmenes que les he enviado, pero hagan bien. Tienen la libertad de utilizar sus resúmenes de la clase, donde está todo explicado, para hacer consultas rápidas durante el examen. ¿Sí? Muy bien. Si no tienen más observaciones, hora de ir a cenar y los dejo hasta el sábado, ¿ok? Ingeniero. Sí. Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Listo, ingeniero, gracias.